¿Cómo la tecnología y las redes sociales cambiaron la vida para mejor? En poco más de una generación, una persona común pasó de necesitar semanas para mandar una carta a otro continente a poder dejar a un familiar lejano en tiempo real, sin mayor costo desde el bolsillo. Hace poco más de una generación, mandar una carta a un familiar a otro continente podría tardar semanas en llegar, y la respuesta otras tantas. Y hoy esa misma persona puede ver la carta con ese mismo familiar en tiempo real, en video, sin costo de un aparato que le entra en el bolsillo. Es fácil, en medio de tantas discusiones válidas sobre los riesgos de la tecnología, perder de vista lo obvio. Para la inmensa mayoría de las personas, la inmensa mayoría de los aspectos de la vida cotidiana, los celulares e Internet resolvieron problemas reales para la humanidad que arrastraba desde en realidad desde su origen. La idea ahora es poder como revisar estos aspectos sin tanto eslogan y cómo democratizó la educación, cómo la distancia dejó de significar automáticamente desconexión, o bien cómo la salud se volvió mucho más accesible, cómo serían oportunidades económicas que antes requerían un capital que muy poca gente tenía, y cómo para comunidades que durante siglos no tuvieron voz ni con quién compartir su experiencia, aparecían por primera vez espacios reales de encuentro. Antes del Internet, aprender algo específico y avanzado, un idioma, técnica de reparación, una herramienta del conocimiento, dependía casi siempre de tener acceso físico a una buena biblioteca, a un curso de pago o a alguien dispuesto a enseñarte de manera personal. Hoy plataformas educativas gratuitas de bajo costo ponen a disposición de cualquier persona con conexión a Internet cursos universitarios completos, tutoriales técnicos, clases de idioma y comunidades enteras dedicadas a enseñar cualquier habilidad imaginable, sin importar en qué ciudad o país haya nacido quien quiera aprender. Esa democratización, si es que la palabra democracia es lo acorde, tiene un impacto esencialmente grande en regiones donde el acceso a educación de calidad siempre fue limitado, por la geografía o bien por el costo. Alguien en una zona rural alejada puede hoy acceder desde el mismo celular que usa para hablar con su familia a la misma clase de programación o de matemáticas que estudia alguien en una gran capital. Ninguna biblioteca física, por grande que fuera, pudo ofrecer jamás ese nivel de acceso instantáneo, prácticamente sin costo a la totalidad del conocimiento humano disponible. Para las familias migrantes, y son cientos de millones en todo el mundo, la posibilidad de ver y escuchar a sus seres queridos todos los días sin importar cuántos usos horarios o fronteras bien los separen, cambia por completo la experiencia de vivir lejos de casa. Antes de la videollamada gratuita, mantener un vínculo con la familia a distancia dependía de cartas lentas o llamadas telefónicas internacionales costosas, reservadas para ocasiones especiales. Hoy, un abuelo puede ver crecer a su nieto en tiempo real, aunque viva a miles de kilómetros, y a participar de cumpleaños, tareas escolares o simplemente charlas cotidianas que antes eran imposibles a esa distancia. Ese mismo principio aplica a amistades que se mudan, que atraviesan periodos de distancia, comunidades enteras de una misma diáspora que hoy pueden organizarse y mantenerse mutuamente desde cualquier parte del planeta. La tecnología no reemplazó el valor del encuentro físico, pero sí resolvió para millones de personas el problema más doloroso de la distancia, la sensación de desconexión total con quienes más se aman. Por dar quizá algún ejemplo como más concreto, la telemedicina, consulta médica a distancia, por video o mensaje, resulta especialmente valiosa para personas en zonas rurales o bien alejadas de centros urbanos, donde antes acceder a un especialista podía implicar horas o días enteros de viaje. Distintos estudios sobre cuidado familiar y monitoreado a distancia han demostrado cómo mejora el seguimiento de los síntomas, facilita la comunicación con el equipo médico y aumenta la sensación de seguridad, particularmente entre cuidadores familiares de personas mayores o con enfermedades crónicas. A eso se suma la aplicación de monitoreo de salud, los recordatorios de medicación y los dispositivos capaces de alertar automáticamente a servicios de emergencia ante una caída o una anomalía cardíaca.
Opciones que hace apenas 2 décadas sonaban a ciencia ficción y hoy están disponibles en relojes inteligentes de uso cotidiano. Antes de las redes sociales, empezar un negocio propio requería casi siempre un capital inicial considerable. Alquilar un local, invertir en publicidad tradicional, contratar personal de ventas. Hoy estudios sobre emprendimiento a través de redes sociales muestran que muchas personas, una proporción notable de ellas, sugieren contextos con poco acceso previo a un sistema financiero tradicional. Por ejemplo, lograron iniciar negocios reales mostrando sus productos con fotos tomadas desde el celular, gestionando pedidos por mensaje y llegando a clientes que jamás habrían conocido su emprendimiento por métodos tradicionales. Ese modelo redujo drásticamente la barrera de entrada para emprender. Ya no hace falta un local ni una gran inversión inicial para empezar a vender. Hace falta sobre todo una conexión a Internet y la constancia para sostener una presencia digital. Para comunidades enteras que históricamente quedaron afuera del sistema financiero y comercial tradicional, esa reducción de barreras representó, en términos muy concretos, una vía real hacia la independencia económica que antes no existía. Antes de las redes sociales, una persona con una condición de salud poco frecuente o con identidad o experiencia de vida que la volvía minoría en su entorno inmediato, muchas veces atravesaba esa situación en un aislamiento casi total, sin nadie cercano que entendiera realmente lo que estaba viviendo. Hoy, comunidades enteras de personas con enfermedades raras, discapacidad específica o con experiencias de vida poco comunes en su entorno cercano, encuentran en Internet grupos de apoyo, información especializada compartida entre pares y quizás lo más valioso, la certeza de que no están solas en lo que atraviesan. Ese mismo mecanismo permitió a movimientos sociales de todo tipo organizarse y visibilizar causas que antes de las redes sociales dependían casi por completo de los medios tradicionales y si es que estos decidían prestarle atención. No hace falta estar de acuerdo con cada causa o comunidad que encontró voz de esta manera para reconocer algo real. Por primera vez en la historia, la posibilidad de encontrar a los tuyos dejó de depender exclusivamente de quién vivía cerca tuyo. Bueno, acá una pequeña historia. La pantalla que acercó lo que la distancia había separado. Así le vamos a llamar. Una mujer emigró muy joven a un país lejano, buscando oportunidades que no encontraba en su lugar de origen. Dejó atrás a su madre, ya mayor, con quien durante los primeros años solo pudo comunicarse a través de cartas ocasionales y de alguna llamada telefónica cara, reservada para las fechas más importantes. Años después, cuando por fin ambas tuvieron acceso a un celular con videollamada, algo cambió de manera profunda. La mujer pudo mostrarle a su madre en tiempo real el lugar donde vivía. Su madre pudo conocer a través de una pantalla a sus nietos recién nacidos, verlos dar sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, sin tener que esperar un reencuentro físico que no siempre le era posible. Una noche, durante una videollamada común y corriente, la madre le dijo casi de pasada: es raro pensar que, a pesar de que estás tan lejos, sé más de tu vida día a día de lo que sabía de la vida de mi propia hermana cuando vivíamos en el mismo pueblo, antes de que existiera todo esto. Esta historia inventada refiere a algo que millones de familias migrantes reconocen en su propia experiencia real. La tecnología no devolvió el tiempo perdido ni reemplazó la importancia de un abrazo físico, pero sí redujo, de una manera que ninguna otra herramienta en la historia había logrado antes, la distancia entre quienes se aman y no pueden estar cerca. Ningún balance honesto sobre la tecnología puede ignorar la evidencia real sobre sus riesgos, particularmente la salud mental de adolescentes. Hay un psicólogo que en su libro, que habla de la generación ansiosa, sostiene que la posesión de estos celulares inteligentes cruzó el umbral mayoritariamente entre humanos, entre adolescentes estadounidenses.
y marca un punto de quiebre. Los indicadores de salud mental se habían mantenido relativamente estables durante décadas y después se elevaron las tasas de ansiedad, depresión, autolesión y comenzaron a subir de manera sostenida, un patrón que se documenta en varios países. Según su análisis, el efecto es bastante marcado en chicas adolescentes más que en varones, viendo dinámicas de comparación social que fomentan estas plataformas. Igualmente importante referir que con la misma honestidad, esta interpretación no es un consenso cerrado dentro de una comunidad científica, en donde el uso ha generado un deterioro de la salud mental adolescente ha sido de forma correlacional y no necesariamente causal, y que los tamaños de efecto encontrados en los estudios disponibles suelen ser realmente no necesariamente lo más robusto. Sostienen que otros factores, los cambios en los criterios de diagnóstico, la disminución del juego libre no supervisado, presión académica y económica, pueden explicar parte importante de este fenómeno. Este es, en definitiva, un debate científico genuinamente activo y no una pregunta ya resuelta en ningún sentido. Lo que sí parece razonablemente claro, incluso para quienes cuestionan la fuerza de la relación causal, es que el uso de la tecnología entre adolescentes merece un acompañamiento adulto atento, y que ningún beneficio de lo mencionado en este video anula la necesidad de usar estas herramientas con intención, límite y cuidado, especialmente en la etapa más importante del desarrollo, o bien en momentos críticos, cambios, crisis, entre otros. La tecnología y las redes sociales resolvieron para miles de millones de personas problemas reales que la humanidad arrastraba desde su origen. El acceso a la desigualdad de conocimiento, la distancia que separaba familias, la falta de acceso a la salud, las barreras para emprender, el aislamiento de quienes no encontraban a nadie parecido a ellos cerca. Nada de eso, en realidad, una propaganda ni una publicidad. Es evidencia que está documentada y vale la pena celebrarla sin culpa. Pero como toda herramienta poderosa, su impacto depende de cómo se use. Y la evidencia sobre su riesgo, especialmente la salud mental de los más jóvenes, merece la misma seriedad que sus beneficios. La pregunta que vale la pena hacerse no es si la tecnología es buena o mala en abstracto. Es más bien, ¿la estoy usando de manera que suma a mi vida o a la vida de quienes tengo a cargo? ¿Lo que realmente puede sumar sin dejar que también se lleve a lo que no debería? Porque entender bien una herramienta tan poderosa es la única forma de aprovechar todo lo que puede dar, sin pagar más de lo necesario a cambio. En realidad, por ejemplo, tú puedes hacer un estudio de lo que es el impacto de la salud mental con este tipo de cosas. Y más allá de que antes tuviera mayores niveles que el otro, también las condiciones y el tipo de conocimiento que se manejaba. Y por ejemplo, la necesidad. Porque por decirlo hoy en día, tú sabes que existen distintos mundos. Tú sabes que existen distintos parámetros y distintas posibilidades. Pero antes ni siquiera eso estaba al alcance de las personas. Hoy día tú sabes que si tú tomas cierta formación, algo puedes hacer. Antes ni siquiera tenías una noción de qué mayor posibilidad podría haber. Hoy en día tú puedes comparar culturas. Hoy en día hay posibilidad de analizar quizás lo que ocurre en las dinámicas sociales, en la familia, entre otros puntos. Por ende, es que antes había mayor salud mental. Además, la psicología es una disciplina que comenzó a finales del siglo XIX. Entonces, además ha tenido una serie de conceptualizaciones, de cambio, entre otros aspectos. Por ende, pues, se puede establecer que linealmente era mejor la salud mental antes que hoy en día. Lo que sí yo podría referir es que los valores eran diferentes, eso sí. Las personas tenían como otro sentido como de la vida, había como algún tema más espiritual, hoy día no es como esta cuestión como tan, como que no sé para dónde van. De repente me genera esa sensación. O como que hay que vivir constantemente como en un mundo caótico. Pero bueno, en tu vida, en la de las personas cercanas para ti, o en lo que has podido, la experiencia que has podido recopilar hasta el día de hoy, ¿consideras que las redes sociales y la tecnología que se ocupaba a través de ellas ha sido favorable para el desarrollo de la humanidad? ¿Ha acelerado las comunicaciones, el crecimiento en las formas de trabajo,
la producción.